El canciller de Irán, Sayed Abbas Araghchi, ha subrayado que la República Islámica ha sorprendido al mundo al mostrar su fortaleza e invencibilidad en la reciente guerra. Araghchi ha resaltado la fortaleza de Teherán en el conflicto desatado por Estados Unidos a Israel, al cambiar la ecuación trazada por los agresores al principio del conflicto. Esto mientras el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país persa, el general de división Ali Abdullahi, ha felicitado al nuevo comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y expresado su apoyo para fortalecer la institución militar élite. En la contraparte, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que la Armada de los Estados Unidos había desminado todo el estrecho de Hormuz. Asimismo, afirmó que esta importante vía marítima está abierta y completamente bajo control estadounidense. Frente a esa percepción de Trump, Mayed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, señaló que el estado actual de las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Hormuz han alcanzado una fase avanzada y un punto crítico y decisivo. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. A ver, dentro de las recientes declaraciones, Mohsen Rezaei, el nuevo secretario, en este caso, del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, recién nombrado dentro de los cargos que veíamos nosotros allí en el informe, ha señalado varias cosas. Por ejemplo, anunció en su primera declaración tras este nombramiento que para que se abra el estrecho de Hormuz, Estados Unidos debe poner fin a la guerra y liberar los fondos congelados que tiene hasta el momento. Esto ocurre después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara el día lunes a la prensa en la Casa Blanca de que Estados Unidos ha desminado todo el estrecho de Hormuz y de que lo controla por completo. Esa es la declaración, en este caso, del inquilino de la Casa Blanca. En relación a las negociaciones entre Teherán y Mascate sobre el paso por el estrecho de Hormuz, en este caso se dice que se han estado desarrollando en las últimas semanas y allí Rezaei también ha señalado que si se llega a un acuerdo entre los dos países respecto puntualmente a este acuerdo, no será una cosa que esté como parte o integrante el punto del bloqueo propiamente tal. Se está hablando de la administración del estrecho de Hormuz. Bueno, esto y más lo revisamos de aquí en adelante. Revisemos ahora quién nos acompaña en el programa de hoy. La tenemos allí en pantalla, Kiara San Pablo, militante del Movimiento al Socialismo desde La Paz, analista internacional, también nos acompaña en esta jornada. Bien, y ahí también aparece en pantalla Bruno Lima Rocha, politólogo, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales desde Río de Janeiro, en Brasil. Está con nosotros. Vamos de inmediato con ellos, que los tenemos acá en nuestro wall. Kiara, gusto de saludarte, gusto también de tenerte en este análisis. Hace tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de conversar y hoy día vamos a profundizar harto sobre lo que se está desarrollando acá en Asia Occidental. ¿Cómo estás? Feliz de verte igual, Osvaldo. Hace mucho tiempo que no estaba aquí. Muy feliz de verte, de saludarte, de saludar a todos los compañeros de Hispan TV allá en Irán y también de saludar a toda la audiencia de Hispan TV como siempre. Bueno, y que ahora vamos a estar con Bruno Lima Rocha, que también está a tu lado ahí en el video wall. Bruno, gracias por estar con nosotros en esta jornada. ¿Cómo estás tú? Está todo bien, gracias por la invitación y ojalá la audiencia de Hispan TV en Latinoamérica crezca y aprenda un poco las lecciones que estamos recibiendo de la lucha antiimperialista en la Asia Occidental. Claro, y es que hay hartas cosas cuando yo les decía que analizar, porque llama poderosamente la atención cuando se mantienen los discursos pese a que todo lo demás habla de lo contrario, en este caso respecto de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán. Kiara, quiero partir contigo para plantearte lo siguiente. A ver, desde el principio de la guerra, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado de aniquilar las Fuerzas Armadas iraníes y también del debilitamiento del sistema propiamente tal. Un sistema que tras 5 meses
se demuestra, sigue en pie y ha reforzado sus posiciones. Veíamos en el informe 6 nuevos altos cargos ahí en las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Guardianes que van a estar hoy día haciéndose cargo de las decisiones de aquí en adelante en cuanto a la estrategia de Irán. ¿Qué representan estos nombramientos, en este caso, en el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica frente a los objetivos que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, yo creo que estos nombramientos tienen un enorme valor, tanto militar como simbólico, porque justamente muestran el límite que tiene lo que Estados Unidos, la intención de Estados Unidos, ¿no? La intención al menos inicial de Estados Unidos, porque como tú decías, 5 meses después el sistema iraní no solamente continúa en pie, sino está reconstruyendo y reorganizando su estructura militar, y eso es una cosa que creo que muchos países occidentales no esperaban. Es una cosa que está sorprendiendo mucho porque Estados Unidos se confiaba en tener este gran aparato militar y que simplemente, como ha hecho en guerras contra otros países, poder de alguna manera descabezar a la estructura militar, debilitarla y no recibir respuesta. Y esto no está ocurriendo porque es una contradicción evidente, porque Irán sí ha sufrido daños militares muy importantes, pero no se ha producido este colapso del sistema político militar y ahí Estados Unidos tiene que aprender y creo que está aprendiendo una fuerte lección, que es que se puede descabezar temporalmente una estructura militar, pero es mucho más difícil destruir una estructura que conserva la capacidad de renovar sus liderazgos constantemente y además que tiene a un Estado por detrás muy sólido, con una fuerte conciencia, con una fuerte ideología y, digámoslo también, con una preparación militar que era inesperada para Estados Unidos y para gran parte del mundo. Entonces creo que esto es realmente muy simbólico y si uno revisa las constantes conferencias de prensa que se pasa dando Donald Trump, es realmente notorio que él está muy desesperado, que todo el Estado estadounidense está muy desesperado porque ellos ya hace meses anunciaban que iban a poder con esto. Cada misión, como ellos le llaman, ¿no?, que se hacía contra Irán, decían que era muy exitosa, que esto no iba a durar, que Irán iba a tener que aceptar las condiciones de ellos, y meses después seguimos aquí, además con una fuerte revolución interna de la propia gente de Estados Unidos, que se da cuenta que tiene un gobierno que no tiene la inteligencia, que no tiene la fuerza y que está gastando demasiados recursos en esta guerra. Claro, una guerra que tiene fuertes costos, digo, en lo económico para Estados Unidos y que al mismo tiempo les trae como regalo el alza, en este caso, de el combustible, el alza también en alimentos. Recordemos que por el estrecho de Hormuz no solamente pasa petróleo y gas, sino también los fertilizantes que sin duda han sido uno de los puntos importantes dentro de todo este proceso de control de la vía marítima. Bruno Lima Rocha, a ver, Irán sigue, sin duda, es que yo hablaba del estrecho, sigue posicionándose precisamente en cuanto al control del estrecho de Hormuz. El vicepresidente, en este caso del Parlamento iraní, habló de Ali Niqsad, declara que esta vía marítima no volverá a su estado anterior a la guerra. Eso lo ha ido planteando Irán ya desde hace un buen tiempo y sigue manteniendo esa postura. Se estudia una normativa, sin duda, en el Parlamento sobre la cual Teherán debe regirse para el estrecho de Hormuz y se avanza también junto a Omán en la administración de esta vía marítima. ¿Los efectos de la guerra provocaron puntualmente todo lo contrario a lo que buscaba Donald Trump desde un principio? Porque muchos hablan de que Irán se ha posicionado más en la escala internacional, pero al mismo tiempo tomó el control de esta vía que es importantísima a nivel internacional y que hoy día dice, no vamos a volver atrás. Bueno, creo que se puede comentar en camadas, ¿no? Primero, pasando por el hecho, en febrero de este año,
no había aún un control estricto de Irán y Omán en el estrecho de Hormuz. Había sí, habría y hay una literatura de estudios de defensa, estudios de navegación marítima, estudios de relaciones internacionales que decían que una vez atacado en su capacidad de defensa y quizá existencial, Irán seguramente iba a cerrar el estrecho, y lo hizo. Ahora, Irán tiene una ventaja absoluta. ¿Por qué? Porque maneja su geografía, maneja su defensa de profundidad y tiene mucha capacidad de imponer su voluntad en sus aguas costeras. Por lo tanto, el salto y el saldo de la agresión, de la guerra de Ramadán y de la insistencia de Donald Trump en mentir a su público e intentar garantizar el estrecho de Hormuz con su armada que perdió la guerra naval, hoy por hoy es mitad es insanidad y mitad es hipocresía. Yo diría, para no alargarme, que podemos tener una nueva normalidad, por lo menos en el estrecho de Hormuz, donde la seguridad marítima, el seguro de los fletes navales, el comercio internacional por vía marítima, va a tener las garantías de la armada del cuerpo de guardianes, CEPA Navy, y no más las posibles amenazas del CENTCOM y de la Quinta Flota. Hay un cambio de soberanía pasando al mar costero a quien pertenece de hecho a aquella región, Irán y Omán. Ahora, yo también veo cierta debilidad de las monarquías supuestamente árabes de la zona y algún intento interesante de buscar esta estabilidad o previsibilidad a partir de Islamabad, a partir de Pakistán. Hay que darse el tiempo y hay que convencer por lo menos al Qatar que es posible hacer comercio marítimo y negocios a través del estrecho bajo control de la armada iraní. De Estados Unidos, para terminar, yo no sé, porque la única capacidad previsible de Trump y su secretariado es que son imprevisibles y mienten de forma enferma, yo diría. Ahora, hay más reacciones también respecto de las acciones que ha tenido el propio Estados Unidos en el último tiempo. Quiero llevarlos a ambos a lo siguiente. Las sanciones económicas contra Irán se han convertido en una adicción para la política estadounidense. Esto lo ha escrito el portavoz de la Cancillería de Irán en la red social X. Quiero que revisemos esto y otras también publicaciones realizadas en las recientes horas para que profundicemos también. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, ha criticado duramente la estrategia de Estados Unidos y afirma que las sanciones económicas contra Irán se han convertido en una adicción para la política estadounidense. Según Baqai, Washington recurre a las sanciones cuando no logra avanzar mediante la diplomacia y al no conseguir resultados, incrementa la presión económica. Desde Teherán también llega un duro mensaje a través de la embajada iraní en Sudáfrica, que acusa a Washington de décadas de hostilidad e injerencia. El gobierno iraní reclama compensaciones por una larga lista de acciones estadounidenses, incluyendo intervenciones políticas, sanciones económicas y operaciones militares. En el escenario internacional, el representante permanente de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, cuestiona las demandas planteadas por el presidente norteamericano Donald Trump al exigir una indemnización en represalia por la petición de Irán de ser compensado por los daños infligidos por Estados Unidos e Israel durante su guerra de varios meses contra el país. Ulyanov afirma que la situación se ha vuelto difícil de comprender, señalando que todo se ha dado la vuelta en esta guerra. Mientras tanto, en Estados Unidos crecen las críticas internas. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusa al presidente Donald Trump de haber llevado al país a una guerra ilegal y afirma que la falta de estrategia y negociación está poniendo en riesgo a las tropas estadounidenses y afecta a los ciudadanos con el aumento de los precios.
Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos, Kenneth Roth, advierte que Irán podría utilizar el control del estrecho de Hormuz como una herramienta de presión frente a Washington y señala que el tema nuclear ha quedado relegado debido a la escalada militar. Bien, quedémonos un poco con parte de estas declaraciones. Kiara, el líder demócrata de Estados Unidos, estoy hablando de Chuck Schumer, ha señalado o acusa al presidente Donald Trump, dice, de haber llevado al país a una guerra ilegal y al mismo tiempo habla de la falta de estrategia y negociación que está poniendo en riesgo, uno, a las tropas estadounidenses y también que afecta obviamente con el aumento de los precios a la ciudadanía. Allí mismo es la pregunta que uno se puede hacer. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde ha arrastrado el presidente Trump al propio Estados Unidos y a qué expuso el país hoy en día? A muchas cosas y ninguna de ellas es positiva, ni para su gobierno, ni para la población. Primero, Trump ha expuesto a Estados Unidos a una guerra regional, porque la guerra con Irán no es una guerra solamente con Irán, es una guerra con la región, es una guerra que involucra el estrecho de Hormuz, es una guerra que involucra el Golfo Pérsico, es una guerra que involucra países como Yemen, Irak, el Líbano, y se está viendo. Entonces, primero ha expuesto a su país a una guerra regional. Ha expuesto a sus tropas en toda esa región a grandes represalias y lo hemos visto con la fuerte respuesta de Irán, bombardeando desde el principio bases militares de Estados Unidos en la región, embajadas, etcétera. Entonces, y es muy importante para Estados Unidos tener estas bases en la región, es una extensión de su gobierno, de su territorio y de sus intereses económicos más importantes. Entonces, ha afectado grandemente a sus intereses económicos, a sus tropas, a sus bases militares en una región que es fundamental desde hace muchos años económicamente y en tema de recursos para Estados Unidos. Por otro lado, y lo que tal vez le está afectando más ahora, ha expuesto a su propia población a consecuencias económicas muy graves. Todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos en términos de inflación, todo el tránsito, no solamente de petróleo, sino de una gran cantidad de cosas que pasa por Hormuz y que depende de Hormuz y que depende de esa región, afecta directamente y está afectando desde hace mucho tiempo en el bolsillo de todos los estadounidenses. Y si a esto le sumamos ya el grave descontento político y polémica que hay con el gobierno de Trump, con su propia figura, con sus asesores, con la gente de su gobierno que están envueltos en la lista de Epstein, que en Estados Unidos no deja de sonar y en el mundo entero no deja de sonar. Además, siendo Trump recientemente igual condenado por una violación en la propia justicia de Estados Unidos, esto se suma a un descontento social muy importante en Estados Unidos. Y esto no se había visto hace muchos años. Recordemos los anteriores gobiernos, incluso el anterior gobierno de Trump no estaba en una posición tan baja como la que está el actual gobierno de Trump. Además, su propio gobierno tiene un desafío muy difícil, que es por el que vemos a Trump casi que balbuceando todas las semanas, intentando explicar por qué han entrado a esta guerra y cuál es la victoria real y cómo se va a salir de esta guerra. Claro. Porque la pregunta de fondo es, ¿están consiguiendo algo que con esta guerra que no podrían haber conseguido con una simple negociación? Yo creo que no. Y yo creo que la mayoría del pueblo estadounidense se da cuenta de eso. Las personas en el Parlamento, este señor Schumer, se dan cuenta de eso, lo están criticando dentro de la política interna de Estados Unidos, porque realmente esta guerra no ha servido de nada a Estados Unidos. Han gastado una gran cantidad de recursos para conseguir lo mismo que podrían haber conseguido simplemente poniendo una mesa de negociación, cuando esto ni siquiera todavía está resuelto, y por el otro lado siendo el hazmerreír de la política estadounidense y del mundo aún, porque no vamos a engañarnos, Trump está haciendo el hazmerreír del mundo ahora mismo.
Claro, de hecho debilitó con esta guerra su posicionamiento en la región de Asia Occidental con las bases que han sido fuertemente golpeadas, en este caso con la represalia de Irán. Y sin duda hay mucho más en el discurso. Se habla que incluso estaría lo dice The Wall Street Journal, que estaría tan apurado en terminar la guerra que incluso dejaría de tocar el tema nuclear, que sin duda era una de las principales aristas que tenía en teoría el argumento estadounidense al momento de declarar la guerra. Bruno, las fuerzas israelíes intensificaron, y aquí me voy a ir un poco también a lo que está ocurriendo en la región en su conjunto. Las fuerzas intensificaron sus agresiones allí en el sur del Líbano con temas bastante complejos que hemos seguido viendo en las recientes horas. Por ejemplo, bombardeos de artillería, ataques aéreos, explosiones e incursiones terrestres en varias localidades. El silencio y la indiferencia de las instituciones internacionales, especialmente del Consejo de Seguridad de la ONU, han provocado una mayor impunidad del régimen sionista y la continuación de sus agresiones y crímenes. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el portavoz de la Cancillería de Irán, por supuesto, lo estoy citando. ¿Hay alguna intención real desde tu enfoque, Bruno, más allá de la postura de Irán, que busca defender en este caso esta parte que es desde la resistencia, y hablo de Gaza, hablo de Líbano, hablamos también de Yemen, para frenar a Israel? ¿Hay otro tipo de voluntades más allá de lo que ha demostrado incluso en el memorando de entendimiento Irán? No creo, no creo. Yo siento muchísimo para hablar con la enorme audiencia de Hispan TV en Latinoamérica, pero de parte del régimen sionista no hay ninguna intención de frenar ni el genocidio y el robo de tierras en Gaza, la limpieza étnica y los pogroms en la Cisjordania, ni tampoco la zona tapón en el sur del Líbano. Y también hay que decírselo, y el robo de tierras en Siria con el gobierno del ex salafista, que hace vista gorda para los crímenes de Israel. Entiendo que el segundo memorando de entendimiento implicaba en que los Estados Unidos iban de alguna manera a intentar o iban a lograr frenar a Tel Aviv, frenar a la hazaña sionista. Pero esto fue una mentira tan grande como la alegación estúpida de Trump, que quería interrumpir la amenaza nuclear iraní cuando Irán tiene una fatua que prohíbe armas nucleares, mientras Israel tiene el reactor de Dimona y anda a saber cuántos misiles nucleares tiene, capaz que tiene 300. Yo veo que de una forma o de otra habría que buscar una manera de frenar a Israel, por lo menos en la zona tapón del sur del Líbano y el genocidio en curso en Gaza. Infelizmente, la única potencia capaz de hacerlo es Irán, y sería pedir un costo aún más alto para la República Islámica de actuar no como apoyo logístico, no solamente como defensa de profundidad, y sino hacer llegar una lluvia de acero con misiles contra los fachos sionistas que están promoviendo pogrom y genocidio en la Palestina ocupada. Esa sería una alternativa. Y una otra, para terminar, si usted me permite, sería que Estados Unidos se comprometiera por votación del Congreso a frenar a Israel. Pero yo creo que es más fácil ver un cambio de régimen a partir de la juventud judía, que ya no es más sionista, que otra cosa. No veo el Congreso gringo votando en contra de resoluciones que limitarían a Israel. Claro, porque como tú señalas también, el propio Donald Trump ha dicho o ha puesto su propia palabra para decir que Israel no va a volver a atacar, y lo hace una y otra vez. Por lo tanto, esa verbalidad no funciona hoy día. No funciona. Una otra forma sería de ahí armar un lío grande, pero de alguna manera tampoco existiría la capacidad militar israelí sin el apoyo de la base de Chipre, de Gran Bretaña y de OTAN. Claro. Y se pudiera frenar a Chipre, frenar a la base de Estados Unidos y la base de Inglaterra allí,
disminuir la capacidad de interferencia por vía de cable submarino que sale de Chipre y ofrece una internet controlada al Líbano. Esto sería bastante interesante, porque de una forma o de otra la estructura estratégica que permite a Israel hacer sus crímenes sigue intacta y debería ser alcanzada también. Claro, porque contigo hablaba, por ejemplo, la Cisjordania ocupada sigue viendo el avance de los asentamientos en Gaza. Obviamente entendemos que el genocidio silencioso está en curso absolutamente. 300 menores de edad, niños y niñas han muerto en 300 días en pleno alto el fuego, y obviamente el Líbano con lo que había ocurrido en las últimas horas. Kiara, nos quedamos aquí y te llevo rápidamente, antes de revisar el próximo informe, con lo siguiente, que es otro de los puntos calientes: Yemen. La resistencia de Ansarullah denuncia los intentos, en este caso de Arabia Saudí, por arrastrar, dice, a Yemen a guerras interminables. Ansarullah ha acusado a Riad de bloquear todo tipo, en este caso, de conversaciones, de negociaciones, y allí buscar arrastrar a Sanaa al caos, dice, y a estas guerras interminables. ¿En qué dirección definirías tú que va hoy día Riad? Esto te lo pregunto rápido, pero es interesante entenderlo. Cuando firma, por ejemplo, el Pacto de la Meca como para protegerse, pero sigue atacando, en este caso, a el vecino Yemen, que lo ha hecho en los últimos 8 años sin problema. Bueno, la gran pregunta es si el Pacto de la Meca va a ser utilizado como paraguas para la estabilidad regional, que podría pensarse si tenemos buena voluntad, o como paraguas para una nueva escalada. Yo creo que se va a utilizar para paraguas para una nueva escalada, para seguir atacando al movimiento Ansarullah. Y además yo creo que Riad tiene miedo de depender exclusivamente de Estados Unidos en este momento. Entonces está intentando de alguna manera garantizar su seguridad con este pacto, pero claramente ve como una amenaza demasiado grande al movimiento Ansarullah y está intentando desgastarlo antes de que siga tomando más territorio y más fuerza y también con el apoyo de Estados Unidos, pero como digo, con miedo de su propia seguridad. Bien, veíamos allí parte de los puntos calientes en Asia Occidental. Quiero llevarlos a lo siguiente, y es a las reacciones propias del presidente de Estados Unidos, que insiste que tiene el control del estrecho de Hormuz dentro de esta verbalidad que hablaba con Bruno. Quiero que veamos el informe para que profundicemos también sobre la postura de Irán respecto a las recientes declaraciones del inquilino de la Casa Blanca. El estrecho de Hormuz vuelve a estar en el centro de la tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense Donald Trump declara que la armada de su país mantiene el control total de esta estratégica vía marítima, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para garantizar la navegación y evitar una escalada. La única fuerza que tiene actualmente el control del estrecho de Hormuz es la Armada de Estados Unidos. Tenemos un bloqueo que ha sido infalible. No permitimos que entren en Irán. No tienen permitido atravesar el estrecho hacia Irán, pero está abierto para los demás. Hemos desminado todo el estrecho, como probablemente hayan oído. Pero controlamos el estrecho al 100%. No obstante, las declaraciones del portavoz de la Cancillería qatarí, Mayed al-Ansari, contradicen las de Trump al respecto, cuando afirmó que Irán y Omán se encuentran en un momento decisivo para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho. Como mediadores, solicitamos la apertura del estrecho de Hormuz lo antes posible y apoyamos cualquier método que garantice la seguridad y la libertad de navegación, y que el estrecho no se convierta en un instrumento de presión política. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha sido más categórico al decir que el poderío militar del país persa fue tan potente que ha sorprendido al mundo durante la guerra impuesta de Estados Unidos y el régimen de Israel en su contra.
En repetidas ocasiones he escuchado a funcionarios de otros países decir, ustedes, los iraníes, han sorprendido a todas las naciones. Nadie pensaba que Irán podría hacer frente a Estados Unidos, al régimen sionista y a otros países, y finalmente obligar al enemigo a solicitar negociaciones. El poderío bélico de Teherán fue tan relevante que, tal y como revelaron los diarios The Washington Post y The New York Times, el presidente Donald Trump, por temor a represalias iraníes, fue llevado en un carrito de servicio hasta un avión militar distinto del Air Force One para viajar de Turquía a Estados Unidos el mes pasado. Todo eso mientras Washington insiste en su control del estrecho de Hormuz y Teherán reivindica su capacidad de resistencia. La vía marítima sigue siendo uno de los principales focos de tensión y negociación en el conflicto. Bien, ahí también teníamos parte de el poderío que en teoría muestra esta verbalidad de Trump, pero que al mismo tiempo lo hace escapar en un carrito para no ser alcanzado. Así también es el terreno que pisa el inquilino de la Casa Blanca. Bruno, mientras Trump asegura tener el control, en este caso del estrecho de Hormuz, el portavoz de la Cancillería catarí, estoy hablando de Mayed al-Ansari, contradice la postura del inquilino de la Casa Blanca al respecto, cuando afirmó que Irán y Omán se encuentran sin duda en un momento decisivo para alcanzar un acuerdo que permita reabrir, en este caso, el estrecho de Hormuz. ¿En qué se basa Trump para dar a conocer esta postura suya en el que dice, hemos desminado la vía marítima y tenemos el control absoluto del estrecho de Hormuz? Uno piensa que Donald Trump capaz que sea un mitómano, puede ser. Uno también sabe que la mentira es parte del teatro político de estas potencias decadentes. También es una hipótesis válida. Y la otra es que quiere generar tensión porque de alguna forma, mismo siendo presidente, mandatario, político incumbente, también es un especulador y gana mucho dinero él y su núcleo familiar más cercano haciendo apuestas online o creando instabilidad de los precios, en especial de contrato futuro del índice del barril Brent. Yo diría que es una mezcla de las tres cosas, pero también es una admisión de que no puede por la vía de su armada y amenaza. A cada tanto realiza un ataque, otro y va postergando la admisión de que perdió la llamada guerra del Ramadán y está perdiendo la más importante batalla naval del siglo XXI. Yo creo que hay poca cosa más que agregar. Si tenemos plena conciencia de que la superpotencia, la aún superpotencia decadente, tiene un presidente condenado por abuso sexual, especulador financiero, que no tiene límite alguno, amoral, ni moral, es amoral, y que ocupa la Casa Blanca para enriquecer a sí mismo aún más y a su núcleo familiar. Estamos teniendo por delante un bandido, un gángster, que está travestido, disfrazado de presidente de un país. Bueno, y en este mismo contexto, pero en la contraparte, Chiara, el poderío militar del país persa fue tan potente que sorprendió sin duda al mundo durante la guerra impuesta por Estados Unidos y también por el régimen de Israel en su contra. Lo dice el canciller de Irán. ¿Cómo describirías tú hoy día la imagen que tiene Irán a nivel internacional, a diferencia de Donald Trump, cuando se hizo un trabajo bastante arduo de parte de Occidente por demonizar la imagen de Irán, que hoy día finalmente se ha potenciado gracias finalmente a que el propio Estados Unidos e Israel le permitieron demostrar su poderío, su estrategia y al mismo tiempo la diplomacia que sigue estando latente desde el territorio iraní?
Sí, yo creo que el mayor jefe de propaganda de Irán ante el mundo ha sido Donald Trump y ha sido su administración y ha sido el gobierno de Estados Unidos porque digamos que hablando de ya la cultura popular, de las grandes masas de todos los países del mundo, mucha gente no conocía cuánto poder científico, cuánto poder militar tenía Irán. Se lo veía como, en muchos casos, un país más de la región. Y este conflicto ha cambiado, yo creo, ya de una manera, hay un antes y un después para mí en este conflicto, de la visión que tiene la cultura popular de lo que es Irán, porque ahora se ve a Irán como básicamente el defensor de la humanidad en el mundo, el defensor de los derechos humanos en el mundo, y muchos, sin realmente estar muy enterados de la política interna de Irán, están con Irán, apoyan a Irán y además están muy felices. Hemos visto el festejo en cantidad de países cuando Irán ha tenido todos estos contraataques contra Estados Unidos, contra bases militares y demás, porque se siente como propia, al menos en todos los países que resistimos contra la injerencia estadounidense, la victoria de Irán. Irán se ha vuelto un símbolo de que Estados Unidos es un, digamos, imperio en caída, que se le puede poner un alto a las violaciones de derechos humanos y a los genocidios que hace Estados Unidos y que hace Israel. Y además, dentro del propio Estados Unidos está ocurriendo algo muy interesante, que es un también masivo apoyo a Irán y un despertar dentro de su propia población y también la población europea de que realmente esta historia de que Estados Unidos es un país muy diplomático, es un país muy poderoso, es un país con la gran economía, con la gran ciencia y con la gran inteligencia, no es más así. Porque no hablamos solamente de poder militar y poder económico, hablamos de que realmente se está viendo que esta gran inteligencia que Estados Unidos siempre se ha puesto como objetivo mostrar que tiene ante el mundo, esta capacidad militar, esta capacidad logística, no existe, porque vemos que Irán, con una economía mucho más pequeña, con una capacidad militar mucho más pequeña, está pudiendo con Estados Unidos. Entonces creo que lo que es Irán ahora ante el mundo significa mucho más de lo que era probablemente hace unos meses. Es el símbolo de humanidad, es además la prueba de que Estados Unidos ya no es tan fuerte como se pensaba que era, y que existen nuevas economías y existen además nuevas potencias en el mundo que le pueden hacer frente, y estamos viendo de repente una política mucho más interesante, una geopolítica mundial mucho más interesante, y creo que muchos de los países del mundo están prestos y abiertos además a cooperar, y ya están iniciándose muchas relaciones con Irán, ¿no? Muchos países del mundo que a lo mejor antes no estaban conectados con Irán se están empezando a conectar con Irán. Vemos a España en la Unión Europea que está dando esos pasos. Entonces creo que definitivamente Irán tiene una imagen mucho más fuerte, mucho más positiva en todo el mundo. Y no hay que olvidar que también, como tú señalas, solo como agregado en este caso, que el propio Estados Unidos está perdiendo hoy día la batalla por la inteligencia artificial frente a China. China está evolucionando más rápido, o por lo menos democratizando más y comercializando menos este espacio que está en pleno desarrollo. Entonces allí también está perdiendo este imperio parte de lo que había ganado en el último tiempo. Bruno, el poderío bélico de Teherán fue tan relevante que, tal y como lo revelan los diarios The Washington Post y The New York Times, el presidente Donald Trump, lo veíamos en el informe, por temor a represalias iraníes, fue llevado en un carrito de servicio hasta el avión militar, distinto eso sí, al Air Force One, para viajar de Turquía a Estados Unidos el mes pasado. ¿Cómo definirías tú la postura en este caso de los
medios de comunicación el rol que están cumpliendo hoy día para con la información que se entrega respecto del propio Donald Trump. Recordemos una cosa, los medios de comunicación en general de Occidente o de esa parte del mundo son los que llevan el mayor flujo de información hacia Occidente o hacia los países de Latinoamérica, y hoy día estamos viendo cómo The Washington Post, el New York Times, CNN están entregando otra información que no le beneficia en lo absoluto a Donald Trump. Sí, esto me sorprendió. Digo, que salga algo en New York Times considerando sus vínculos con el Partido Demócrata que está en la oposición sería más factible, más esperado. Ahora, el Washington Post fue comprado por un magnate de las telecomunicaciones, de las Big Techs, Jeff Bezos, y operaba también como un apoyador de Trump. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con Wall Street Journal, que pertenece a una familia de gángsters, familia Murdoch, que ha pinchado teléfonos de autoridades en Gran Bretaña, por ejemplo. Yo veo que hay un cierto cansancio de los medios masivos de Estados Unidos para con Trump, mismo porque él no hace ningún esfuerzo para legitimar el periodismo profesional, por peor que sean los medios hegemónicos, son menos peores que las burbujas manipuladas por IA en las Big Techs. Y en este sentido, los medios, mismo los medios gringos, hacen un servicio interesante de llevar a la difusión pública situaciones vergonzosas como esta, porque vamos a recordar, la cúpula era en la Turquía. Turquía es mi país miembro de OTAN. Mismo si fuera un ataque contra Trump como blanco legítimo por asesinar a altísimos dirigentes iraníes, incluyendo al líder mártir, no sé si la República Islámica iba a atacar Turquía en una reunión de cúpula de OTAN, porque iba a obligar a Ankara a contestar, por lo menos posicionarse. Y aún así, con una mínima margen de capacidad de ejecución concreta, Trump simplemente salió corriendo. Y ahí uno compara el procedimiento de Trump y de Netanyahu, que siempre sale corriendo, con la serenidad de la lideranza iraní, el líder mártir, el mártir Larijani y otros tantos más. No solamente en este episodio, sino la guerra de 2025, sino el atentado de julio-agosto de 2024 y el martirio del Hajj Qasem Soleimani y otros más. Yo digo, la serenidad de las figuras públicas de Irán transmite al mundo una seguridad de las instituciones, porque sale uno, entra otro y el padrón sigue muy parecido. Yo iba por ahí, una vergüenza más para Trump. Bueno, y no hay que olvidar también literalmente el maltrato que ha hecho el propio Trump en las conferencias o en los puntos de prensa hacia la propia prensa estadounidense, cuando les ha tratado de fake news, cuando obviamente ha tratado de estúpidas a distintas periodistas, pero frente a todo el mundo. Entonces, no esperes que te pongan la otra mejilla cuando finalmente en algún momento o todavía le importó bien poco lo que estaba ocurriendo con los medios de comunicación en plena guerra. Que ahora, para que vamos concluyendo, ¿cómo ves tú en este caso y en este mismo contexto de los medios de comunicación a Donald Trump de acuerdo a lo que está pasando allí en Estados Unidos? Porque ya varios medios hablan de que busca desesperadamente el fin de la guerra. Incluso se ha llegado a señalar que estaría de acuerdo con ni siquiera tocar el programa nuclear iraní, sino con la apertura del Estrecho de Hormuz. Y allí sí que lo dejan más en vergüenza, porque, ojo, el Estrecho de Hormuz estuvo abierto antes de la guerra, por lo tanto no habría logrado nada. Claro, y creo que es algo evidente para todo el mundo y sobre todo para la gente en Estados Unidos, porque ellos son conscientes, porque el mismo Trump, que es bastante tonto, ha dicho en un principio demasiadamente claro que cuáles eran sus objetivos, y era el tema nuclear. Entonces, si el tema nuclear no se consigue
no hay nada. Y si volvemos a reabrir el estrecho de Hormuz, no hay nada tampoco. Entonces, Trump está quedando muy mal, y además, si nos fijamos un poco más en la gente que ha puesto a Trump ahí, la gente que lo ha ayudado y demás, la mayoría de pilares de incluso su movimiento, este movimiento MAGA, America First, por ejemplo, el señor Steve Bannon, que era el que ha ideado este movimiento, que es la base del gobierno de Donald Trump, ya dijo que Trump está en otra, que no sabe lo que está haciendo, y se distanció. Y muchos de sus principales, de los que hicieron el trumpismo, de los que realmente hablaban y convencían, digamos, a la gente en Estados Unidos dentro de su política interna, porque Trump no solamente es tonto, sino que se contradice continuamente, y además de eso muestra demasiada debilidad, y eso en cualquier líder del mundo, en cualquier presidente del mundo, y sobre todo si hablamos del presidente de Estados Unidos, transmite demasiada incertidumbre a su país, porque si en algo se ha basado toda la política de Estados Unidos en la historia, es en este discurso chauvinista de decir somos los mejores, vamos a poder, no se preocupen, y es ahora una cosa que le está costando demasiado caro a Trump, pero también le está costando demasiado caro a todos esos grandes empresarios transnacionales. Por ejemplo, también veíamos su pelea con el señor Elon Musk, que igual era una ficha importante para él económicamente y políticamente hablando. Le está costando caro a mucha gente que son los grandes empresarios de Estados Unidos, que lo han puesto ahí, y lo están dejando solo. Los propios medios estadounidenses que lo apoyaban lo están dejando solo. Su canal, que era Fox News, si uno lo escucha ahora, no es tan partidario de él como lo era antes. Entonces, realmente Donald Trump está quedando en ridículo, pero se está llevando con él no solamente a su propia reputación como persona, sino a muchas figuras importantes y muy influyentes de la política mundial y de la política estadounidense. Entonces, lo hemos visto recién, ahora me viene a la mente con el tema de la FIFA y el Mundial y todas estas cosas, y estas cosas influyen muchísimo en, digamos, cosas de la cultura popular, influyen muchísimo en la política. Trump está apurado de terminar esto para dejar de tener que dar conferencias de prensa cada semana, pero realmente yo creo que no tiene otra salida, que va a salir de esto con una gran derrota, como el hazme reír, habiendo gastado millones y millones para no conseguir nada, y como decíamos, haciendo que más bien Irán se luzca en la política mundial y en la cultura popular también. Bien, y para cerrar, Bruno, te pregunto breve, pero me interesa tu punto de vista también como politólogo, como analista internacional en este caso, y de relaciones públicas. Pensando en eso, ¿cuál es tu proyección en este caso para las elecciones de medio término, que se vienen bastante rápido, es en noviembre, pero ya estamos a la vuelta de la esquina, para el propio Trump, con los factores que tenemos sobre la mesa y que sin duda hablan de los niveles de aprobación más bajos dentro de su mandato, e incluso CNN dijo que estaba posicionado de la peor forma que todos los presidentes anteriores hasta Jimmy Carter. Dijo, así de mal viene en esta dinámica. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu proyección para estas elecciones de medio término en noviembre? Eso rápido. No, de forma muy rápida. Hay que ver cómo los condados, que son las jurisdicciones políticas de Estados Unidos, se van a comportar, teniendo por delante que Trump y todo su secretariado hacen un esfuerzo enorme para deslegitimar el sistema electoral que ellos mismos fueron elegidos, que pusieron a ganadores a ellos mismos. Este es un plan. El otro plan importante es que en Estados Unidos hay mucho absenteísmo. Las elecciones no son feriados, no son domingos, la gente no se libera de trabajo para ir a votar. Hay todo un esfuerzo de la oligarquía local para que la gente no vaya a votar. Si no se manipula mucho la jurisdicción electoral y hay una adhesión mayor, masiva a las elecciones de medio de mandato, yo creo que esas de medio término pueden generar la pérdida de mayoría en una o dos casas legislativas.
y ahí de ahí para adelante Trump se tiene que aguantar en función y no gobernar como está gobernando ahora, que tiene mayoría, que tiene capacidad y que la opinión pública es llevada en segundo plano a la interna de Estados Unidos. Bien, y nos vamos a quedar con eso. Bruno Lima Rocha, periodista, profesor de Relaciones Internacionales, politólogo desde Río de Janeiro. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Y Chiara San Pablo, analista internacional, militante del Movimiento al Socialismo desde La Paz en Bolivia, nos acompañaba. Muchísimas gracias, Chiara. A ver si es que nos encontramos en otro episodio de Detrás de la Razón. Gracias a ti, Osvaldo, un placer estar contigo, un placer charlar y un placer estar siempre también compartiendo con la audiencia de Hispan TV. Chao, chao. Bien, un fuerte abrazo para los dos en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón y a ustedes también en la casa. Muchísimas gracias, hemos leído las reacciones en las redes sociales. Estamos contentos también con que quieran interactuar de distintas formas y opinando respecto de lo que está pasando en esta parte del mundo, en Asia Occidental. Nos vemos mañana